Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta nueva clase de la Cátedra de Anatomía Normal de Músculos Respiratorios para el área trabajo y tiempo libre. Vamos a abordar a los músculos respiratorios desde un punto de vista anatomofuncional. Vamos a entender que el primer evento dentro de la fisiología respiratoria es la ventilación, lo que constituye la conducción de aire desde el medio ambiente hasta los pulmones a través de las vías aéreas. La finalidad es el intercambio gaseoso a nivel alvéolo capilar, y para ello el aire debe transitar por las vías aéreas superiores e inferiores hasta llegar hasta el parénquima pulmonar, y eso va a necesitar una creación de un ámbito que va a funcionar como si fuese una bomba aspirativa de este aire que debe ingresar para que se produzcan estos fenómenos respiratorios, y luego va a tener que exhalarse y volverse hacia el exterior. Esta bomba que nosotros consideramos aspirativa está constituida o la constituyen las acciones de la caja torácica o de la mecánica de la caja torácica, más el diafragma, más los músculos intercostales. Todos ellos van a constituir una gran bomba aspirativa que va a permitir el ingreso de aire dentro de la cavidad torácica, ¿sí? Bien. Entonces, como dijimos anteriormente, para que este flujo de aire se produzca es necesaria la presencia o la acción en conjunto de esta bomba aspirativa que lo van a constituir la caja torácica, los músculos intercostales y el diafragma. Bien, estos van a funcionar como si fuese una bomba. El flujo de aire va a depender obviamente de la elasticidad pulmonar. Nosotros sabemos que los pulmones están constituidos por un tejido elástico, muy coercible, depresible ampliamente, obviamente de la movilidad costal, que va a estar ejecutada a través de las articulaciones costos vertebrales y costos transversas, y fundamentalmente por la acción y la movilidad del músculo respiratorio por excelencia, que es el diafragma. La movilidad costal va en realidad a cumplir o se va a realizar a través de una acción de la rotación de los arcos costales. Nosotros sabemos que los arcos costales tienen una orientación, cada arco costal, tiene una porción ósea, una porción cartilaginosa. Hacia adelante se reúnen con el esternón, hacia atrás se reúnen con la columna vertebral, y a nivel de la columna vertebral tienen dos tipos de articulaciones, ambas artrodias, pero que funcionan como si fuese fisiológicamente una articulación del género de las trocoides. Las dos articulaciones que hay a nivel de la columna vertebral y el arco costal son la articulación costo-vertebral propiamente dicha y costo-transversa. ¿Qué es lo que ocurre en esta articulación? Se ejecutan movimientos de ascenso y de descenso del arco costal que van a producir los movimientos respiratorios en su conjunto, fundamentalmente el movimiento inspiratorio, donde va esa elevación de los arcos costales, va a producir los aumentos de la caja torácica en todos los sentidos, en conjunto con la pared móvil de la caja torácica, que va a ser nuestro diafragma. Cuando el diafragma desciende a través de su centro frénico, como ya vamos a ver, lo que hace es provocar la elevación de las costillas, de la misma manera que lo hace el músculo intercostal externo. Esta elevación de los arcos costales va a producir un aumento en sentido antero-posterior, un aumento en sentido vertical y un aumento en sentido transversal de nuestra caja torácica, ampliando la capacidad de la misma, produciendo o generando una presión negativa intrapleural que conduce el aire hacia el interior de los pulmones. O sea que la movilidad costal va a depender simplemente de la rotación y ascenso de los arcos costales, movilizados por el diafragma fundamentalmente y los músculos intercostales externos. Pero fundamentalmente y la máxima acción la va a tener el diafragma en compañía y en forma sinérgica con otros músculos, que son los músculos de la pared abdominal o la cincha abdominal, como ya lo vamos a estudiar.
Cuando nosotros vemos el ascenso de los arcos costales, vamos a ver, como decíamos anteriormente, que este ascenso provoca simplemente el aumento de todos los diámetros de la caja torácica. Durante el proceso de la inspiración, que es un proceso completamente activo permanentemente, lo que se produce es la máxima expansión, en tanto que durante el proceso de la inspiración el diafragma desciende y la parrilla costal obviamente se va a ampliar, es decir, se va a orientar hacia afuera en todo su contorno, de tal manera que va a haber un aumento del diámetro vertical porque desciende el diafragma, transversal por la rotación fundamentalmente de las costillas inferiores, y anteroposterior por aumento hacia adelante o en sentido anteroposterior de los primeros arcos costales o los arcos costales superiores. Durante el proceso de la expiración o durante el momento de la expiración, lo que ocurre son los eventos opuestos. En la expiración normalmente se hace cuando estamos en reposo, es un proceso completamente pasivo y se produce la exhalación o la salida de aire hacia el exterior. Obviamente que en la inspiración sería el ingreso de aire hacia el interior. Cuando nosotros estudiamos en su conjunto la movilidad costovertebral, vemos que las costillas, digamos que tienen un movimiento como si fuese el asa de un balde, de tal manera que si nosotros observamos cómo rota la porción inferior de nuestra caja torácica, que está representada por este arco costal que está coloreado en azul, vemos que en la porción inferior, donde se encuentra la base de los pulmones, donde mayor capacidad pulmonar existe, el diámetro, el eje es un eje anteroposterior, y la rotación que genera la costilla va a generar una apertura hacia afuera de los arcos costales, de tal manera que aumenta el diámetro transverso de la porción inferior de nuestra caja torácica, en tanto que la rotación de las costillas superiores, dado que el eje de la articulación costovertebral es un eje que es transversal, va a provocar una rotación orientada, la costilla cuando asciende hacia adelante y hacia afuera, aumentando el diámetro en sentido anteroposterior, es decir, tenemos un diámetro aumentado. El diámetro transverso se encuentra aumentado en la porción inferior, el diámetro anteroposterior en la porción superior, y el diámetro vertical o el diámetro vertical se genera obviamente en toda la amplitud de la caja torácica y se va a corresponder con el descenso de nuestro diafragma, fundamentalmente del centro frénico. Bien, acá vemos en ejemplo este músculo que forma parte, que dijimos que era el músculo inspiratorio por excelencia, donde vemos que el mismo se va a insertar en todo el reborde inferior de la caja torácica. Este sería el centro frénico, que está constituido únicamente por tendones, y todas las flechas negras corresponden a la masa muscular del mismo, que se va a contraer. La contracción de esta masa muscular, cuando se acorta, va a provocar el ascenso normalmente de toda la parrilla costal. Para lograr la contracción, el centro frénico tiene que tener un punto de apoyo, y para apoyarse se tiene que descender apoyándose sobre las vísceras de la cavidad abdominal. Por lo tanto, estas fibras musculares lo que provocan es un ascenso de la caja torácica, se produce un descenso del centro frénico que se apoya sobre todas las vísceras que están en la cavidad abdominal, por lo tanto contribuye ampliamente a ampliar todos los ejes o todas las dimensiones de nuestra caja torácica, permitiendo un ingreso de aire hacia el interior de nuestros pulmones por una disminución notable de la presión negativa intrapleural. Esa sería la finalidad. Bien, por lo tanto, ahí vemos que el descenso del diafragma es aproximadamente 1,5 centímetros, y que ese descenso del diafragma, además en la porción inferior de nuestros arcos costales, permite el aumento del diámetro transverso de la caja torácica. Entonces, no solamente
permite ese diámetro porque se produce la elevación de los arcos costales, sino también por la acción conjunta que tiene con el resto de los músculos respiratorios. El diafragma se encuentra sometido a distintas fuerzas. Las fuerzas a las que se encuentra sometido son, por un lado, la presión pleural negativa, la reacción de las fibras musculares como consecuencia de la aspiración creada por esa presión pleural negativa y la presión hidrostática creada por las vísceras del abdomen. Las vísceras del abdomen, que contienen gas normalmente, cuando estamos en posición bípeda, asciende y crea en la cavidad, obviamente abdominal, una presión hidrostática que hace que haya un aumento de la presión intraabdominal importante que le permite al centro frénico del diafragma poner o tener como piso a estas vísceras abdominales para permitir una contracción eficaz de las fibras musculares de este diafragma para que permita la contracción del mismo, la ejecución de la rotación de los arcos costales y así lograr el ascenso de la parrilla costal con las modificaciones en los diámetros que vimos con anterioridad. Además de esto, tenemos la particularidad de que la caja torácica tiene en su porción anterior una serie de cartílagos que continúan hacia atrás al arco costal óseo, porque sabemos que cada arco costal está constituido por una porción ósea y una porción cartilaginosa. Estos cartílagos lo que hacen es almacenar la energía durante los movimientos de torsión y de rotación que tiene la caja torácica en los movimientos de ascenso. Esto es importante para volver a su posición de reposo y para que sea eficaz cada movimiento. En la medida que vamos creciendo en edad y que nos vamos haciendo cada vez más adultos, sabemos que estos cartílagos pierden esa capacidad elástica, se hacen más rígidos y nuestra caja torácica pierde esta capacidad de almacenar esta energía de torsión durante estos movimientos. Los movimientos respiratorios, o de acuerdo con dentro de los movimientos respiratorios nosotros tenemos dos tipos, los que son inspiratorios y los que son expiratorios. Por lo tanto, vamos a clasificar a los músculos en inspiratorios y músculos expiratorios. Los músculos inspiratorios, a su vez, lo vamos a dividir en músculos que se llaman principales, que son el diafragma y también el intercostal externo y el medio, y músculos accesorios que van a colaborar con ellos en momentos especiales y que van a ponerse en acción en momentos extremos o en situaciones de esfuerzo máximo. Esos músculos accesorios son los escalenos, el esternocleidomastoideo, el subclavio, los pectorales, los serratos, y también los músculos espinales que van a rectificar nuestra columna vertebral, contribuyendo también a un aumento del diámetro transverso. Bueno, acá los tenemos anotados, entonces son los músculos principales, inspiratorios, son el diafragma y los intercostales externos y medios, y los accesorios, los que mencioné recién, escalenos, esternocleidomastoideos, los dos serratos posteriores, el póstero superior y el póstero inferior, los músculos pectorales y subclavios, o sea, el pectoral mayor y el pectoral menor, y los músculos espinales. Bien, una vez entendido eso, tenemos que empezar con el estudio del músculo principal respiratorio, que es el diafragma. Es un músculo muy importante que deben saberlo con precisión. Debemos entender todas las inserciones y todas las características del mismo. Si ustedes pueden ver, este músculo decimos que es un tabique, músculo tendinoso que separa la caja torácica de la cavidad abdominal, y que todos los elementos que descienden desde el tórax hacia el abdomen y desde el abdomen hacia el tórax, lo que debe ascender, lo deben atravesar. Está constituido por una serie de músculos digástricos que van a nacer o que se van a insertar en todo el reborde costal que tiene nuestra caja torácica, y que van a dirigirse hacia el centro emitiendo un tendón que luego se va a continuar con otra masa muscular. Por eso decimos que es un músculo digástrico. Tiene una forma de cúpula con una concavidad orientada hacia abajo, una convexidad que mira hacia arriba, y está acribillado por una serie de orificios muy importantes que permiten el paso de elementos fundamentales.
Cuando nosotros estamos respirando en reposo, sin un gran esfuerzo, vamos a ver que la porción derecha de la cúpula diafragmática se va a corresponder con el cuarto espacio intercostal, en tanto que la porción izquierda o el lado izquierdo o el hemidiafragma izquierdo se corresponde al quinto espacio intercostal. Es decir, si yo proyecto sobre la parrilla costal el hemidiafragma derecho, lo voy a proyectar sobre el cuarto espacio intercostal y el del lado izquierdo sobre el quinto. Por encima del diafragma, a nivel del centro frénico, yo tengo la figura del corazón apoyado sobre él, la cara inferior del corazón, y por debajo del diafragma tengo ubicado una gran víscera que lo eleva, que es el hígado. Bien, es importante considerar esto teniendo en cuenta que en la inspección, en la palpación y en la percusión de nuestra caja y de nuestra pared abdominal es importante conocer estas relaciones anatómicas, como ustedes seguro ya lo vienen viendo y estudiando a lo largo de las diferentes áreas. Va a ser más importante para ustedes el año que viene cuando empiecen a estudiar semiología. Bien, entonces, por encima del pulmón, por encima del diafragma vamos a tener a las basas, a los pulmones y al corazón, y obviamente las serosas que cubren a estos órganos, es decir, la pleura y el pericardio. Y por debajo vamos a tener el peritoneo diafragmático o peritoneo parietal superior, que se va, digamos que lo va a tapizar y va a ser continuo con el peritoneo parietal de la pared anterior y posterior. En el diafragma se describen dos elementos importantes, o sea, para su estudio. Uno es el centro frénico y otras son las fibras musculares carnosas, que a su vez, para su descripción, tenemos que se dividen en diferentes inserciones. Este es un esquema del diafragma donde vemos el centro frénico, que es esto que está pintado en un color gris violáceo, y todo lo que está por fuera y periférico son las fibras carnosas que, si ustedes observan, se fijan hacia atrás en la columna vertebral, hacia adelante en el esternón y hacia los lados se van a fijar en la parrilla costal. Este centro frénico, si ustedes lo observan bien, si yo lo miro desde abajo, como si fuese que estuviese evaluando una tomografía axial computarizada, vamos a ver que tiene la forma de un trébol, una hoja de trébol con un folíolo izquierdo, un folíolo anterior y un folíolo derecho. Y entre la reunión del anterior y el derecho vamos a tener un orificio elíptico de unos 3 centímetros aproximadamente, que se corresponde con el orificio de la vena cava inferior. Bien. Entre el folíolo anterior y el folíolo derecho, pasando por detrás y por dentro del orificio de la vena cava inferior, tengo la cintilla semicircular inferior de Bouguerie, y por encima y por fuera de él, yendo desde el folíolo derecho al folíolo izquierdo, tengo la cintilla semicircular superior de Bouguerie, que lo limita. Junto con la vena cava inferior abordan al diafragma los vasos diafragmáticos superiores y el nervio frénico. Por eso algunos de los filetes de estos vasos acompañan a esta vena cuando la vena trata de llegar hasta la cara inferior de la aurícula del corazón, de la aurícula derecha del corazón, luego de tener un amplio recorrido por nuestro retroperitoneo. Bien, esto sería entonces el centro frénico. Recuerden cómo es la forma, los distintos folíolos que tienen. Nos acordamos que el izquierdo es el más pequeño, el derecho es el de mayor tamaño y el anterior es el de tamaño intermedio. Y muy importante para rescatar es el orificio de la vena cava inferior, que además tenemos que conocer que se proyecta, si tengo en cuenta el nivel vertebral, sobre la octava vértebra dorsal. Si yo estudio la porción carnosa del diafragma, voy a ver que el diafragma tiene una porción vertical, una porción costal y una porción external. Pero esta porción vertebral a su vez la voy a dividir en una porción interna, que se corresponde con los pilares diafragmáticos, y una porción externa que vamos a ver que se va a corresponder con los pilares accesorios del diafragma, que permiten también inserciones, o son pilares en realidad tendinosos, donde se insertan en ellos pilares carnosos.
La porción vertebral entonces tiene una porción interna, esa porción interna a su vez tiene un pilar principal que lo vamos a llamar derecho e izquierdo, que se inserta a nivel de la columna vertebral en la cara anterior de la misma, y un pilar accesorio que es el arco del psoas. Y la porción externa tiene otro ligamento que es, digamos, un ligamento accesorio, que es el ligamento cimbrado que vamos a estudiar a continuación. Si nosotros vemos esta imagen, lo que estamos viendo es la columna vertebral, aquí la vemos, ahí tenemos todas las apófisis transversas, el centro frénico, donde estamos viendo el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo del centro frénico. Ahí vemos cómo entre la unión del lóbulo derecho y del lóbulo anterior que está aquí adelante está atravesando o pasando la vena cava inferior, y vemos cómo se insertan en la columna vertebral los pilares carnosos. El pilar carnoso interno derecho y el pilar carnoso interno izquierdo. El pilar carnoso derecho, principal derecho, se inserta en las 4 primeras vértebras lumbares, en la cara anterior de la misma, en el ligamento vertebral común anterior y en el disco intervertebral que la separa. Es decir, se inserta en la primera, segunda, tercera y cuarta vértebra lumbar. Desde allí lo que hace este pilar carnoso es dirigirse hacia arriba, se refleja sobre el lado de la derecha, hacia la izquierda de la línea media, y forma como un lazo que contiene dentro de sí a un órgano que desciende, a un órgano tubular que desciende desde el tórax al abdomen, que es el esófago. Entonces, este pilar derecho asciende, luego de su inserción en las 4 primeras vértebras lumbares, hace un lazo que envuelve a el esófago, y ese hiato esofágico que forma se encuentra proyectado sobre la 10ª vértebra dorsal, y no participa en la formación de este hiato el pilar izquierdo. El pilar izquierdo nace de las 2 primeras vértebras lumbares, tiene una inserción más acotada y allí asciende y termina finalmente en la cara posterior del centro frénico. Vale decir que ambos pilares, además del derecho, forma como importante para recordar este hiato esofágico, pero ambos pilares, tanto el pilar derecho como el pilar izquierdo, el izquierdo como el derecho, se terminan fijando en la cara posterior o borde posterior de nuestro centro frénico. Bien, por fuera nosotros tenemos insertándose, también haciendo o formando parte de esta porción interna, por fuera yo tengo un pilar accesorio interno. ¿Qué es este? Este pilar es el arco tendinoso del psoas, o también llamado ligamento arqueado medial. Este ligamento se inserta en la cara, en el cuerpo de la primera y de la segunda vértebra lumbar, y luego se dirige formando un arco hasta la apófisis transversa de la primera vértebra lumbar y contornea las inserciones del psoas. Por eso se llama arco del psoas, o también se llama ligamento arqueado medial. Desde allí las fibras van a salir y van a terminar, o desde allí se desprenden fibras musculares que van a terminar en la cara, en el borde posterior de nuestro centro frénico. Si nosotros vemos un poco más completa la imagen, vemos el arco del psoas de un lado, el arco del psoas del otro. Desde el vértice, o sea, desde acá, desde el vértice de la apófisis transversa de la primera vértebra lumbar, además sale otro nuevo arco tendinoso, y así sucesivamente, y va no completé la idea. Desde el vértice de esta apófisis transversa sale un nuevo tendón, hay un nuevo ligamento, que es el ligamento que se llama el ligamento del arco del cuadrado de los lomos, o también llamado arqueado lateral, que va desde el vértice de esta apófisis que estábamos diciendo hasta el vértice de la 12ª costilla flotante. Bien, y contornea al cuadrado lumbar, como lo estamos viendo de esta manera. Y desde allí va a partir otro arco tendinoso que va a fijarse también en la 11ª
vértebra, en la 11ª costilla. Es decir, desde la apófisis transversa de la primera vértebra lumbar va saltando un arco tendinoso hasta la 12ª costilla y de la 12ª costilla a la 11ª. Desde estos arcos tendinosos también se van a desprender fibras musculares que van a terminar en el borde posterior del centro frénico y borde lateral. Ahora, este arco, que es el primero que describimos, que va uniendo columna con arcos costales, es este mismo que tenemos acá, que se llama arco del cuadrado de los lomos o cuadrado lumbar, porque contornea las inserciones proximales o superiores de este músculo cuadrado lumbar, que es importante. Hay algo que me olvidé de decirles que tiene que ver con el orificio aórtico. Entre el pilar izquierdo, que recordemos que solo se inserta en la cara anterior de las 2 primeras vértebras lumbares, y el pilar derecho, que se inserta en las 4 vértebras lumbares, y la pared hacia atrás, la pared que forma la columna vertebral, queda limitado un orificio que permite el paso de la arteria aorta, y es a este nivel donde la arteria aorta torácica se convierte en arteria aorta abdominal y junto con ella atraviesa este espacio el conducto torácico. Si nosotros miramos todas las inserciones musculares de estos haces musculares en estos arcos tendinosos, vemos que pueden quedar espacios abiertos entre las fibras musculares a lo que llamamos hiato costodiafragmáticos. Estos hiatos o esos espacios libres que quedan donde no hay fibras musculares permiten el paso de algunos elementos importantes, pero además permiten el paso de elementos que pueden estar contenidos dentro de la cavidad torácica, y es una continuidad de esa caja torácica, de la cavidad torácica del mediastino específicamente, con el retroperitoneo, ¿sí? O sea, no solamente es una continuidad anatómica, sino que puede ser un medio o una vía de comunicación entre un fluido patológico desde una cavidad a la otra. Entre las fibras musculares de los pilares derechos e izquierdos, derecho e izquierdo, de los pilares principales del diafragma, y los pilares carnosos que se desprenden del arco del psoas, a este nivel quedan pequeños espacios que permiten el pasaje de las venas ácigos y además de la cadena simpática que se va a transformar en lumbar en este sector. Eso es un poco, o son un poco, los elementos que atraviesan el diafragma. Entonces, para recordar, tenemos a la vena cava inferior a nivel de la 8ª vértebra dorsal, al esófago a nivel de la 10ª vértebra dorsal y a la aorta a nivel de la 12ª vértebra dorsal. Recordamos también que puede haber intersticios musculares que permiten la continuidad entre la caja torácica y el retroperitoneo y cavidad abdominal, y que junto con, en el espacio que queda entre los pilares principales y los pilares accesorios, hay espacios que permiten el pasaje de las venas ácigos, que acá no están dibujadas, pero ya la vamos a ver en otras imágenes, y la cadena simpática. Bien, me olvidé de comentarles además que la aorta está acompañada en su ascenso en su descenso por el ascenso de una estructura que es el conducto torácico. La aorta atraviesa el diafragma junto con el conducto torácico. El esófago atraviesa el diafragma junto con los neumogástricos. Recordamos que el neumogástrico izquierdo está por delante, el neumogástrico derecho se encuentra por detrás. Y la vena cava inferior atraviesa el diafragma junto con algunas ramas del nervio frénico y los vasos diafragmáticos superiores. Una vez que este diafragma o estas fibras carnosas se insertaron en la columna vertebral de la manera que describimos, se continúa la inserción a nivel de los arcos costales. A nivel de los arcos costales se va a insertar desde el 7º arco costal hasta el 12º arco costal, como vimos, de diferente manera. Nosotros tenemos que recordar que se va a insertar en el 7º, vamos a anotarlo si quieren a esto, en el séptimo y en el 8º arco costal
se va a insertar solo en cartílago, o sea, en el cartílago de ese arco costal. En tanto que en el noveno arco costal se inserta tanto en la porción ósea como en la porción cartilaginosa. Y a nivel del décimo, undécimo y duodécimo arco costal se inserta solo en la porción ósea de los diferentes arcos costales. Eso es un dato importante a tener en cuenta, con que se acuerden que se inserta desde el séptimo arco costal al decimosegundo es suficiente, pero si además se acuerdan que el séptimo y el octavo se insertan en cartílagos, el noveno en la porción ósea, el décimo, el undécimo y el duodécimo en la porción ósea, perdón, en el noveno en la porción ósea cartilaginosa y en el décimo y décimo segundo en la porción ósea, entonces ahí tenemos como una pequeña diferenciación entre las distintas inserciones que por ahí estaría bueno que lo supieran, pero vuelvo a repetir, solo con saber que se extienden las inserciones desde la séptima hasta la undécima, con eso les alcanza y es suficiente. Obviamente que todas las inserciones son en la cara interna de los arcos costales, ¿bien? Bien, si miramos nuevamente el esquema, estas serían todas las inserciones a nivel de los arcos costales, ¿sí? Volvemos desde el séptimo al décimo segundo arco costal, pero me falta, acá se me corrió del lugar el orificio, me faltan las inserciones que tiene el diafragma con el esternón, que está aquí arriba, ¿sí? Con el esternón, ahí tengo el esternón. Las fibras musculares del folíolo anterior se insertan en la cara posterior del esternón. Pero queda en el centro, este orificio que se me corrió, pero que estaría aquí, en el centro de estas fibras, va a quedar un orificio que se llama de Marfan. Ahí queda un orificio que es el orificio de Marfan o de Larrey medio, pero por fuera, entre las inserciones externales y las inserciones costales, queda otro orificio aquí que se llama este orificio de Larrey lateral. Y por ese orificio de Larrey lateral pasan el paquete vascular y nervioso y fundamentalmente la cadena ganglionar mamaria interna. Bien, entonces todo el paquete vásculo nervioso mamario interno o llamado hoy torácico interno. Bien, importante a saber. Entonces ahí tenemos elementos importantes: la cadena mamaria interna, la vena cava inferior, el esófago, la aorta torácica que se convierte en abdominal. Y además vamos a tener a las venas hemiácigos y ácigos mayores y a los dos neumogástricos y al conducto torácico como elementos importantes a saber. En esta imagen de este atlas, que es el atlas, el Adams, la estamos viendo al esófago en su cara inferior, ¿sí? Entonces vemos cómo se inserta en todo el reborde costal este diafragma y vemos los orificios. Vemos el orificio de la vena cava inferior a nivel del folíolo anterior y derecho. Vemos el orificio del esófago a nivel de la lazada que le forma el pilar derecho fundamentalmente, y vemos entre el pilar izquierdo y el pilar derecho a la arteria aorta abdominal y vemos junto con ella al conducto torácico. Y fíjense que entre el pilar principal y el pilar accesorio, que es el arco del psoas, aparece ahí una vena de un lado, una vena del otro lado. Esta sería la ácigo mayor y esta es la hemiácigo o ácigo menor del lado izquierdo. Y junto con ellas nervios que van a depender de la cadena simpática torácica, que cuando desciende se convierte en abdominal. Estas fibritas que tengo acá de estos vasos y nervios son los vasos diafragmáticos o nervios frénicos y las arterias diafragmáticas inferiores, en este caso que proceden de la aorta abdominal.
Ahí vemos el arco del psoas, este es el psoas, el arco del cuadrado del lumbar, este es el cuadrado lumbar. Entre las fibras pueden existir estos hiatos, costos diafragmáticos que decíamos antes, ahí podemos tener otro, ¿ven? Que permite la inserción, digamos, la comunicación entre la caja torácica y nuestra cavidad abdominal. Bien, si yo lo miro desde arriba el diafragma, veo cómo la cúpula diafragmática tiene las inserciones de la pleura parietal con el dibujo de la base de los pulmones de un lado y del otro, y la silueta cardíaca. Y vemos cómo en la silueta cardíaca está llegando la vena cava inferior junto con la vena cava inferior y lateralmente a ella, fíjense que tenemos a los vasos diafragmáticos, ya los vamos a estudiar varias veces durante el trabajo de tiempo libre. Ahí tenemos al esófago por detrás, la aorta por detrás y los vasos por detrás de la aorta, ahí no se ve muy bien, pero aquí pequeño está el conducto torácico y hacia los lados vamos a ver a las dos venas hemiácidos, la derecha y la izquierda. Bueno, esta es la misma imagen, además que está un poco más completa que la anterior. Veo los psoas, veo el cuadrado lumbar y bueno, veo obviamente el orificio de la vena cava inferior, el orificio esofágico y la aorta abdominal. Un poco para que no se olviden los tres elementos importantes que atraviesan el diafragma desde la cavidad abdominal hasta el tórax o viceversa. Esto es un poco lo mismo, nos fijamos también desde arriba, estamos parados sobre el diafragma, ahí tenemos la silueta cardíaca, ese es el espacio portal con tejido cerebroadiposo que separa al corazón de la pared costal. Ahí tengo las inserciones, fíjense, del diafragma en el esternón y tengo el recorrido, aquí lo ven, de los vasos mamarios internos. Ahí tengo en parte la salida de la arteria aorta del corazón. Esa sería la aorta ascendente, acá tengo la aorta, ese es el esófago, esta es la aorta descendente y ahí tengo las dos venas, la ácigo mayor, la ácigo menor y ahí tengo pequeñito el conducto torácico. Entonces todos estos elementos siempre los vamos a encontrar en el mediastino posterior, como ustedes ya vieron en la clase. Y vamos a ver que tenemos a la aorta, a el esófago, a las venas ácigos y al conducto torácico. Y acá tenemos a la vena cava inferior llegando, atravesando el diafragma, lo sabemos que lo atraviesa a nivel de la octava vértebra dorsal para llegar a la cara inferior de nuestra aurícula derecha. Acá tenemos cómo llegan los distintos vasos que luego de atravesar y recorrer la pared llegan hasta el diafragma, pero vemos cómo los vasos diafragmáticos superiores se desprenden de los vasos mamarios internos o torácicos internos, una de sus ramas, la rama torácica interna que camina paralela a ambos lados del esternón en la parrilla costal, da ramas frénicas superiores y otras ramas frénicas superiores que se desprenden más hacia arriba, que acompañan al nervio frénico, recorren la silueta cardíaca y llegan hasta el diafragma porque su función es inervarlo. Este nervio que yo tengo acá es el nervio frénico. El nervio frénico es una rama terminal del plexo nervioso cervical superficial y su origen es el tercer y cuarto nervio cervical específicamente y una asa anastomótica que la une con el quinto, pero fundamentalmente el tercer y cuarto nervio cervical. Y toda la irrigación diafragmática que procede o que llega hasta la cara superior va a proceder de la arteria subclavia. La arteria subclavia es la que aporta la irrigación del diafragma por la cara superior del mismo. Y vemos por transparencia acá cómo se están formando las venas hemiácigos, la ácigo mayor, la hemiácigo menor hacia la izquierda. Vemos cómo atraviesan el diafragma y ascienden para terminar en la vena cava superior. Entonces tienen que atravesar necesariamente el diafragma como lo vimos con anterioridad. Esto es importante entonces que lo recuerden. La irrigación del el diafragma llega hacia arriba por los vasos diafragmáticos superiores, ramas de los torácicos internos o mamarios internos, ramos a su vez de la arteria subclavia. En tanto que la arteria diafragmática inferior van a llegar desde la aorta directamente como los ramos parietales más importantes. Y la inervación
está dada por el nervio frénico más los 6 últimos nervios intercostales que transitan por los espacios intercostales y le aportan inervación. Es decir, que la inervación, además del frénico, en la participación del frénico obviamente que es la más importante, pero además el diafragma periféricamente está inervado por los ramos nerviosos intercostales que van a recorrer el espacio intercostal junto con la arteria y la vena. ¿Cuáles son los músculos expiratorios principales? Tenemos a los inspiratorios, ahí tengo un error. Los músculos intercostales que son inspiratorios son fundamentalmente el intercostal externo y el intercostal medio. Para que no quede duda, esto es inspiratorio. Es inspiratorio. Bien, disculpen el error que me acabo de dar cuenta en el tipeo de la clase. Bien, cuando hablamos de los músculos intercostales externos y medios, estamos hablando de músculos que tienen una diferente disposición. Lo que estamos viendo acá es el recorrido del intercostal externo, ¿sí? Y el intercostal medio, es ese músculo que vemos acá en esta parrilla costal. Esta es una imagen de disección de la pared costal donde veo las inserciones del intercostal externo, el recorrido y la dirección del intercostal medio, y acá veo todas las interdigitaciones del serrato mayor. Bien, todas estas son las digitaciones del serrato mayor. Ahora yo estoy viendo en esta imagen aquí un arco costal y el otro arco costal, o sea, tengo un arco costal superior y un arco costal inferior. Lo que ustedes tienen que recordar es que el músculo intercostal externo, que está extendido desde la articulación costo vertebral hacia atrás, se extiende desde esa articulación hasta hacia adelante, hasta la unión del cartílago con la porción ósea o la articulación costocondral del arco costal en cuestión. Es decir, los músculos intercostales están interpuestos en todos los espacios intercostales entre la costilla superior y la costilla inferior, pero no ocupa todo el espacio intercostal, sino que se extiende desde la región posterior a nivel de la articulación costovertebral hasta la articulación costocondral, y la dirección de las fibras está orientada desde arriba hacia abajo, y desde adelante desde atrás hacia adelante, es decir, desde arriba hacia abajo y desde atrás hacia adelante. Esta es la dirección que tiene. Bien, eso les tiene que quedar claro. Los músculos intercostales no tienen esta dirección, no son verticales, sino que están orientados, oblicuos en el espacio intercostal para poder cumplir su función. Entonces, cuando se acorta el músculo, lo que provoca es el ascenso del arco costal inferior. Este asciende. Al ascender provoca la rotación en este sector y provoca la amplitud o amplía los diámetros que mencionábamos con anterioridad. Bien, pero bien, si nosotros vemos esta imagen, acá tengo el intercostal externo. Este es el intercostal externo que vemos que tiene su origen a este nivel, a nivel de la articulación costovertebral. Fíjense, esto es como si fuese, sacamos la porción ósea, cortamos en la línea media un corte axial del espacio intercostal donde se ve el recorrido de los músculos intercostales. Este sería el intercostal externo, este sería el intercostal medio y este sería el intercostal interno o también llamado íntimo. Lo pueden encontrar de las dos maneras. El intercostal externo, que tiene esa dirección que mencionábamos, desde atrás hacia adelante y desde arriba hacia abajo, comienza la articulación costovertebral y termina hacia adelante aquí en la unión de la articulación costocondral. Si quieren lo anotamos. Entonces aquí tenemos que termina en la articulación costocondral o condrocostal. Es decir, en la unión de la porción cartilaginosa del arco costal con el arco costal propiamente dicho. Por dentro de este músculo nos vamos a encontrar con el intercostal medio, que es ese músculo. El intercostal medio se extiende prácticamente desde el esternón hasta
la línea axilar anterior. ¿Sí? Sería la línea axilar anterior. Es un reparo, digamos una línea arbitraria, imaginaria, que desciende verticalmente por delante del tórax, en la cara anterior del tórax, bien lateral, digamos desde el borde externo de la clavícula hacia abajo. Bien, entonces se extiende nosotros sabemos que la cavidad axilar tiene tres líneas, una media, una anterior y otra posterior. Llega ese músculo intercostal medio hasta la línea axilar anterior. Pero la dirección de las fibras es diferente a la dirección que tienen las fibras del intercostal externo. Nosotros habíamos dicho, nosotros tenemos un arco costal y el otro arco costal, nosotros habíamos dicho que las fibras del intercostal externo iban desde arriba hacia abajo y desde atrás hacia adelante. Esto hace el externo. ¿Sí? Vamos a buscar otro color para que no se nos confunda. Eso es el externo. Pero el medio lo que hace es dirigirse desde adelante hacia atrás y desde adelante hacia atrás y también obviamente desde arriba hacia abajo. Tiene la dirección opuesta. Este es el intercostal medio. Bien, entonces las dos fibras tienen una dirección opuesta y se insertan de manera diferente en la costilla inferior. Cuando ambos intercostales en este punto, ¿ven? En este punto las fibras se van a interdigitar de manera diferente. Ese cruce que hacen las fibras del intercostal externo y del intercostal medio sobre la cara anterior y borde superior de esta costilla, lo hace a este nivel, cuando los dos músculos tienen un recorrido similar y se insertan a la costilla inferior. Entonces, en este sector, los dos músculos actúan en forma sinérgica. A pesar de que tienen se entrecruzan, sus fibras actúan de manera sinérgica, de tal manera que funciona como si fuese un deltoides costal. Esto se llama deltoides costal. Ahora lo vamos a ver. Y fíjense, para volver sobre los músculos intercostales, el intercostal interno, que lo tenemos bien en el interior por dentro, se extiende desde el ángulo posterior del arco costal hasta 3 o 4 centímetros por detrás del borde interno del esternón. Ese es el medial y eso completamente opuesto al intercostal externo y obviamente tiene la misma dirección que el intercostal medio, pero como no se interdigita con el intercostal externo, cumple una función completamente diferente. Bien, si nosotros vemos esto, miren, acá estamos viendo la dirección que tienen de alguna manera las fibras del intercostal externo y acá tengo las fibras del intercostal interno, que son opuestas. Bien, acá vamos a volver a ver lo mismo en una vista anterior. En un momento las fibras de los intercostales se entrecruzan. Ese entrecruzamiento, ven, vamos a imaginarnos que esta es la costilla inferior. Ese entrecruzamiento hace, por ejemplo, que alguna de sus fibras estén orientadas de esta manera, como el intercostal medio, y otras que estén orientadas de esta manera, como el intercostal externo. Entonces, como la inserción final en la costilla infrabyacente del intercostal externo y del intercostal medio se homologa a un músculo deltoides, a eso se lo llama deltoides costal. Bien, a esto se lo llama deltoides costal. Es para que ustedes se acuerden que qué es lo que hace el deltoides, produce la separación del miembro superior del tronco. Por lo tanto, esto lo que va a provocar es la separación o la apertura o el ascenso de cada arco costal hacia arriba. Por eso el intercostal medio y el intercostal externo, actuando en conjunto, son músculos inspiratorios. Vamos ahora con los músculos accesorios, que ustedes tienen que saber cuáles son. Algunos de ellos ya lo estudiaron, pero solamente con saber cuáles son les alcanza. Los músculos escalenos son músculos que se extienden, son tres, uno anterior, uno medio y otro posterior, que se extienden desde las apófisis transversas de la columna cervical hasta la primera y la segunda costilla o primer y segundo arco costal.
Ahí tengo el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Entre el anterior y el medio tenemos que recordar que está la arteria subclavia y todos los troncos que van a formar nerviosos, que van a formar el plexo braquial, y además también está el recorrido, pero por fuera, por delante de la vena subclavia. Entonces fíjense que se insertan en las apófisis transversas de la columna cervical y desde allí van a la primera y la segunda costilla. A la primera van el intercostal anterior y el intercostal medio, y a la segunda costilla el intercostal posterior. ¿Qué función tienen estos músculos? Cuando toman su punto fijo en las apófisis transversas, provocan la elevación de los arcos costales y por lo tanto son inspiradores. Todo lo que asciende el arco costal es inspirador. Ahí lo veo nuevamente, este es es el escaleno posterior, este es el escaleno anterior y el escaleno medio. Bien. Otro de los músculos que es un músculo inspirador, que muchas veces se ponen en relieve igual que los músculos escalenos y se hipertrofian cuando tenemos un paciente que tiene una enfermedad obstructiva crónica. Se evidencia una hipertrofia de estos músculos porque es un paciente que necesita inspirar en forma constante, entonces se pueden evidenciar a la inspección simplemente con un engrosamiento de estos músculos. Uno de esos músculos es el esternocleidomastoideo. Externo porque se inserta en el esternón, cleido porque se inserta en el extremo externo de la clavícula, y mastoideo porque se inserta en la apófisis mastoides del temporal y también se inserta en las líneas nucales del occipital. Entonces este músculo se llama esternocleidomastoideo. Este esternocleidomastoideo también, cuando toma su punto fijo en las inserciones craneales, eleva la caja torácica. Sino cuando se contraen ambos juntos y se toma su punto fijo en la caja torácica, producen la flexión de la cabeza sobre el tronco y se contrae únicamente en forma unilateral la inclinación hacia cada uno de sus lados. Entonces el esternocleidomastoideo también puede ser un músculo que sea un músculo inspiratorio. Bien. Bien. También tenemos los músculos serratos. Tenemos 3 serratos: el serrato mayor, el serrato póstero superior y el serrato póstero inferior. El serrato mayor es ese músculo que estamos viendo, que también es un músculo que provoca el ascenso de los arcos costales, que se inserta en la parrilla costal, en los 10 arcos costales, ¿ven? En los 10 arcos costales, desde allí se dirige hacia atrás y hacia adentro, pasa por delante del músculo subescapular y termina insertándose en el borde interno o espinal del omóplato. Bien, tiene todo un amplio recorrido y obviamente es un músculo inspirador por excelencia. Y acá tenemos el serrato póstero superior y el serrato póstero inferior. Fíjense que el póstero superior se inserta en las apófisis espinosas de la columna cervical y de las 2 primeras dorsales, y que allí el músculo desciende hasta los arcos costales, los primeros arcos costales. Este músculo, que es el póstero superior, cuando toma su punto fijo en la columna vertebral, lo que hace es elevar los arcos costales. En tanto que el póstero inferior, si ustedes se fijan, tiene su origen en las últimas vértebras dorsales, en las apófisis espinosas de las primeras vértebras lumbares, y desde allí se dirige hacia los 4 últimos arcos costales. Ahora, ustedes se preguntan que si toma su punto fijo en la columna vertebral, este músculo, ¿qué es lo que hace? Es un depresor o provoca el descenso de los arcos costales. Ahora bien, como provoca el descenso de los arcos costales y los arcos costales al descender se horizontalizan, amplían el diámetro transverso, y como la base de la caja torácica, y como a este nivel yo tengo la base de los pulmones, que es el lugar de mayor intercambio, podemos decir que es un músculo inspirador. Entonces, los serratos posteriores, tanto superior como inferior, son considerados ambos inspiradores. Y también tenemos los músculos pectorales y el subclavio, que están en la región anterior
Ahí tenemos todo el recorrido que hace el pectoral mayor, se inserta en la clavícula, en el esternón, en la cuarta, quinta y sexta costilla, por fuera de las inserciones del serrato mayor, por dentro de las inserciones del serrato mayor, por dentro de las inserciones del oblicuo mayor del abdomen y algunas inserciones también las tiene en la vaina de los rectos. Desde allí el músculo se dirige hacia afuera, como si contorneándose sobre sí mismo, terminando como en forma de herradura en la corredera bicipital del húmero, específicamente en el labio anterior de la misma. Es un músculo que cuando toma su punto fijo en el húmero provoca el ascenso de la caja torácica, por lo tanto es un músculo inspirador. Otro de los músculos que son también inspiradores son el pectoral menor, que es este músculo que se inserta en la tercera, cuarta y quinta costilla y desde allí se dirige hacia arriba y hacia afuera para terminar en la apófisis coracoides del omóplato. Y el subclavio es un músculo muy pequeño que tiene su origen en el primer arco costal y termina hacia arriba en la cara inferior de la clavícula. Ese es el recorrido que hace el subclavio. En este caso, ambos músculos provocan el ascenso de la parrilla costal, por lo tanto, también son músculos inspiradores. Ahí acá tengo recortado el pectoral mayor, me permite ver el subclavio y ahí tengo también recortado el pectoral menor. Acá tengo el pectoral menor que se ve bien. Acá tengo las inserciones del pectoral mayor en la corredera bicipital del húmero. Acá en esta disección tengo el pectoral menor, salido, rebatido, cortado y diseccionado el pectoral mayor y pequeño, ahí tengo al músculo subclavio. Y después tengo un grupo de músculos espinales que yo les recomiendo que simplemente sepan su función, que son la masa común, que es este conjunto de aponeurosis en forma romboidal, tendinosa, nacarada, se ve brillante, bien gris brillante, perlado, muy difícil, de mucha resistencia y muy difícil, de muy difícil disección, de la que van a partir el resto de los músculos. El transverso espinoso se va a insertar en toda la columna vertebral, en forma desde las apófisis transversas a las apófisis espinosas, como vamos a ver. El dorsal largo está por fuera de los músculos transversos espinosos, el hilio costal por fuera del dorsal largo y después el epiespinoso y el interespinoso entre las apófisis espinosas específicamente. Estos músculos espinales lo que hacen es producir la rectificación de la columna vertebral para aumentar el diámetro transverso y solamente su función es importante en el máximo esfuerzo. Bueno, ahí tenemos, como pueden ver, esto es característico de verse, se ve así perfecto en las disecciones, es una aponeurosis muy fuerte que se debe prácticamente al entrecruzamiento de todos los músculos que se van a insertar en la columna vertebral, en las apófisis espinosas y en el sacro y en la parte más interna de nuestra cresta ilíaca, que tiene forma como romboidal. Se ve una masa blanca grande de fibras muy fuertes, de muy difícil disección, muy resistentes, que adoptan la forma de un rombo de los que se van a desprender fibras musculares importantes. El transverso espinoso es el músculo que tapiza prácticamente toda nuestra columna vertebral. Ese transverso espinoso se inserta en una apófisis transversa que está en una vértebra y de allí va tirando fibritas musculares para las láminas que están en las dos vértebras que están por encima de ella y las apófisis espinosas de las vértebras que están a dos por encima de las láminas anteriores, de las vértebras anteriores. Es decir, que nace de una apófisis transversa en una vértebra y manda fibras musculares hasta la vértebra que está 4 veces por encima de ella, la cuarta vértebra que está por encima de ella. Y así va tapizando constantemente toda la columna vertebral de un lado y del otro, esos canales costovertebrales que están en este sector. Ahí tenemos la articulación costovertebral, esta es la apófisis espinosa y eso se llama canal costovertebral.
Entre apófisis espinosa y apófisis espinosa, ustedes son todas las apófisis espinosas, entre una y otra lo que yo veo son músculos interespinosos y interespinosos y epiespinosos. Epiespinosos son los que van desde un vértice de una apófisis espinosa al otro. Van como saltando, por decirlo de alguna manera, de la apófisis espinosa a otra. Y el interespinoso, el que va desde una apófisis espinosa a la otra. Otro de los músculos que tenemos, que está ubicado por fuera, es el dorsal largo, que comienza, fíjense, en la masa común, en esa aponeurosis tendinosa del sacro y también esa aponeurosis que nace de las apófisis espinosas de la columna vertebral lumbar, y de allí va a terminar a través de fibras musculares en la parrilla costal, pero de paso luego se vuelve a reconstituir en fibras musculares que llegan hasta el cráneo. Y por fuera de él tengo el ilio costal. Entonces tengo el interespinoso y epiespinoso en la línea media. El transverso espinoso tapizando toda la columna vertebral. Y después tengo el dorsal largo y por fuera el ilio costal. Esos son los músculos que se llaman espinales. Esta es una imagen donde veo cómo está tapizando toda la columna vertebral estos músculos. Vamos a ver el ilio costal, que es el más externo, el dorsal largo, que es el que está más medial, y después ya bien en el centro tengo los transversos espinosos. Los que ya están más aquí arriba son los trapecios, el esplenio, el angular del omóplato, toda una serie de músculos que actúan fundamentalmente sobre la porción cervical y son motores también, digamos, de la columna cervical, pero más indirectamente, los que rectifican la columna vertebral, que son antirrotatorios, antigravitacionales, mantienen erecta nuestra columna vertebral, son estos músculos que acabamos de describir. Y por último tenemos para describir un grupo de músculos que son los músculos expiratorios. Estos músculos expiratorios son, por un lado, los músculos intercostales internos, o también llamados íntimos, y todos los músculos que forman parte de la pared abdominal. Entre ellos tenemos el transverso del abdomen, que sabemos que forma una cincha, un cinturón completo, es el profundo, es un músculo profundo. El oblicuo menor, también llamado interno, ahora lo llamamos interno medial. El oblicuo mayor o lateral, o también llamado externo. El músculo recto mayor y el músculo piramidal. Estos músculos, con fineza y exactitud, lo vamos a desarrollar en el ser humano y su medio. Acá tenemos el recorrido del músculo intercostal interno, como ya lo habíamos descrito, se extiende hacia atrás desde el ángulo, se proyecta, digamos, hacia atrás en el ángulo posterior del arco costal y hacia adelante unos 3 o 4, 5, quizás un poquito más, centímetros por detrás de la articulación que une el esternón con los arcos costales. Es un músculo que tiene una disposición opuesta, habíamos dicho, al intercostal externo, está orientado hacia atrás de esta manera y hacia abajo. El intercostal externo tiene esa dirección, pero sabemos que sus fibras en la inserción final no se entrecruzan, como vimos que pasaba entre el intercostal externo y el intercostal medio, y lo que hacen sus fibras es provocar el descenso de cuando se contrae y se acorta el músculo, provoca el descenso de los arcos costales, por lo tanto es un músculo expirador. Bien, acá vemos además nuevamente los mismos músculos, es exactamente el mismo recorrido, ahí lo estamos viendo, ¿ven? Ese es el músculo. Y este músculo que tengo acá, que también tiene una función similar, es el músculo triangular del esternón. Está por dentro de la caja torácica, a ambos lados del esternón, desde el cuerpo del esternón a la parrilla costal. ¿Qué hace este músculo? Este músculo lo que provoca es el músculo intercostal externo, es el descenso de la caja torácica y del esternón, por supuesto. Bien, y por eso consideramos que es un músculo expirador y además provoca el ascenso de nuestro diafragma. Bien, además hay otro grupo de músculo que acompaña, que lo pueden encontrar en algunos textos de anatomía, está descrito, es el músculo subcostal. Son pequeños músculos, fascículos musculares que desde la cara superior de una costilla se extienden hasta el vértice de las apófisis transversas y están también a nivel de la columna vertebral. Bien.
El músculo transverso del abdomen es un músculo que, como les dije anteriormente, lo vamos a estudiar mejor cuando estemos en el ser humano y su medio y veamos la pared abdominal y trayecto inguinal, pero para más o menos describir y que tengan una idea, comienza hacia atrás insertándose en la columna lumbar en las apófisis transversas, se inserta además de en la región posterior, en las apófisis transversas. Además de insertarse en esas apófisis transversas, se insertan en los últimos arcos costales, en la cara interna, y desde allí se va dirigiendo desde adentro hacia afuera para girar hacia la pared abdominal y terminar en la línea media. Hace como el recorrido de un hemicinturón de un lado y del otro, contornean totalmente la pared abdominal. Es el músculo más interno. Se inserta también en parte en la cresta ilíaca hacia abajo y forma parte de su aponeurosis de inserción, forma parte de la vaina de los rectos. Es importante recordar que todos los músculos del abdomen son músculos a los que llamamos anchos, y estos músculos anchos tienen la particularidad de insertarse con una aponeurosis de inserción que es proximal y terminar con una aponeurosis de inserción que es distal. Ahí vemos todas las inserciones, ¿ven? Vemos las inserciones costales, las inserciones lumbares y las inserciones en la cresta ilíaca, y en forma de semicírculo vemos cómo hace el recorrido, el transverso de la pared abdominal. Acá lo veo bien, la aponeurosis esta anterior de inserción forma de alguna manera la vaina de los rectos. Acá vemos el oblicuo interno. El oblicuo interno tiene una particularidad. Tiene sus inserciones en la cresta ilíaca, en la parte externa de la arcada crural, del ligamento femoral, ligamento de Vesalio, ligamento inguinal, como ustedes lo quieran llamar, y desde allí se irradia hacia la pared costal, hacia la línea media y forma la línea blanca y parte de la vaina de los rectos también. Desde todas estas largas líneas de inserción es exactamente opuesta a las inserciones y a la dirección que tiene el oblicuo mayor. Acá tenemos entonces nuevamente al oblicuo interno. Fíjense que se inserta en la cresta ilíaca y luego se dirige a través de fibras que se van interdigitando a el arco costal y a la línea blanca, como dijimos antes. Ahí tenemos la dirección del oblicuo menor. El oblicuo mayor externo tiene una disposición diferente. Nosotros habíamos dicho recién que el interno hacía esta dirección, ¿sí? Fíjense que el externo tiene su origen en toda la parrilla costal hacia arriba y de allí se dirige hacia abajo y termina en la cresta ilíaca, en la línea media. En parte también se va a insertar en el ligamento inguinal y va también a contribuir la vaina de los rectos, pero tiene una dirección exactamente opuesta al oblicuo interno u oblicuo menor. Acá tenemos las fibras también en parte del oblicuo mayor u oblicuo externo. Ahí tenemos, ven que las fibras son diferentes. Esa es la dirección y recordemos que la del oblicuo menor era de esta manera, bien, opuestas. Bien, ahí tengo las inserciones del oblicuo mayor, participa en la formación de la pared anterior del trayecto inguinal, ahí está saliendo, bueno, esto es una vena donde está acompañada de toda una cadena ganglionar, pero lo importante es que vean esta porción, que es la porción del oblicuo mayor que está terminando en la cresta ilíaca y está terminando también en el ligamento femoral o inguinal o también ligamento de Vesalio, de Falopio, como lo quieran llamar, tiene varios nombres, depende de la literatura que miren. Es la pared anterior del trayecto inguinal, en tanto que el transverso y el oblicuo menor forman parte de la pared posterior. Y finalmente y por último tenemos al músculo recto del abdomen que se inserta en la cuarta, en la quinta y en la sexta costilla, sexto arco costal, como si fuese la forma de una W, puede llegar hasta la quinta, a veces no llega hasta la cuarta, se interdigita con las fibras del pectoral mayor hacia arriba, del oblicuo mayor hacia afuera, del dorsal ancho y del serrato más hacia atrás, o sea, forma todo como una masa continua. Se dirige todo este grupo de músculos que van a tapizar la caja torácica. Desde estas inserciones superiores y mediales a ambos lados de la línea media en la parrilla costal, el músculo desciende verticalmente como un músculo acintado,
recto hasta el pubis. Y allí termina, está envuelto completamente por una vaina, que es la vaina de los rectos, y tiene como unas digitaciones o unas, digamos, unas membranas intramusculares, que son aponeuróticas tendinosas, que hacen que cuando nosotros ejercitemos el músculo aparezcan como esos cuadraditos que se ven en las personas que hacen muchos abdominales, que le dedican mucho tiempo, digamos, a la preparación física y al cuidado de su físico y fundamentalmente de la pared abdominal. Bien, ese es el recto anterior del abdomen. Todos estos músculos, acá lo vemos, el recto anterior, aquí estaría ubicado el recto anterior del abdomen, dentro de una vaina aponeurótica que le van a ofrecer las inserciones de los músculos anchos que vimos anteriormente. Y todos estos músculos tienen diferentes disposiciones que entallan nuestro tórax. Fíjense que esta es la dirección que tiene el oblicuo mayor, como habíamos dicho, para diferenciarlo ese es el oblicuo menor, este es el oblicuo mayor y el recto del abdomen. Todos ellos tienen una dirección opuesta y este es el transverso. Todo esto hace que tenga o se cree a través de esta cincha un aumento de la presión intraabdominal que hace que aumente dentro de la cavidad abdominal la presión hidrostática. Entonces fíjense, la diferente dirección de las fibras musculares que fuimos viendo, nosotros sabemos que la del transverso tiene una dirección, la del transverso tiene una dirección transversal, la del recto tiene una dirección vertical, la del oblicuo menor tiene una dirección hacia arriba, desde abajo hacia arriba y hacia adentro, y desde afuera hacia adentro en la del oblicuo mayor o del oblicuo externo. Si ustedes se fijan, son todas direcciones opuestas. Bien, tienen todas direcciones opuestas. Como estas direcciones son opuestas, se produce un entallamiento y un entallamiento de nuestra silueta, obviamente, pero además un aumento de la presión dentro de la cavidad abdominal, que produce un aumento de la presión hidrostática dentro de las vísceras. Entonces, todas las vísceras tienden a ascender y chocar contra el diafragma. Pero ese ascenso de las vísceras, fundamentalmente cuando estamos en posición bípeda, permite que el centro frénico de nuestro diafragma pise sobre esas vísceras y se mantenga fijo. Entonces, cuando el diafragma desciende, ¿ven?, desde su posición de reposo hasta la cavidad abdominal y se encuentra con las vísceras que le sirven de apoyo, se produce el ascenso de la caja torácica. Es decir, que para que el diafragma pueda cumplir con eficiencia su función, necesita necesariamente, valga la redundancia, de una cincha muscular de la pared del abdomen fuerte, continente, que tenga la posibilidad de crear una presión hidrostática suficiente para servirle de apoyo al centro frénico del diafragma y así poder accionar de manera eficiente y poder de esta manera provocar la rotación de los arcos costales que van a llevar finalmente a la elevación de la caja torácica. Es decir, que como dice esta imagen, hay un antagonismo, sinergia entre el diafragma y los músculos abdominales, entendiendo al diafragma como el equilibrio o el punto de equilibrio tóraco-abdominal fundamental en nuestra respiración. Es decir, que si bien los músculos abdominales son músculos expiratorios porque su contracción asegura la exhalación prácticamente completa del aire contenido en nuestros pulmones, su tonicidad es fundamental para la acción eficiente que tiene nuestro diafragma. Si lograron a través de esta clase entender la función del diafragma y las inserciones e interpretar los músculos accesorios que participan en la respiración, además de la interpretación de los músculos intercostales, de la acción y la disposición de los músculos intercostales, podemos decir que están en condiciones de memorizar o de terminar de comprender a través de la lectura los músculos intercostales y su acción.
Lo interesante es que ustedes entiendan que el músculo respiratorio por excelencia es el diafragma, que tienen que conocer todas sus inserciones en la caja torácica y sus partes, y fundamentalmente los elementos que la atraviesan. Los elementos que la atraviesan y los espacios desde el punto de vista anatómico que quedan entre la caja torácica abiertos, que son puertas de entrada o de salida de elementos de la caja torácica y la cavidad abdominal, además de hiatos que pueden quedar porque falta o por ausencia de fibras musculares que ofrecen una comunicación importante entre el abdomen y la caja torácica, que termina siendo importante en algunas patologías. Bueno, yo espero haber contribuido un poco al estudio de los músculos respiratorios. Si tienen alguna duda, pueden hacer una consulta, dejarla en el chat o hacer en el foro, digamos, de comunidades en la página, en la plataforma virtual que tiene nuestra universidad. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber escuchado esta clase, los que la lograron escuchar y terminarla, y bueno, ante cualquier duda estamos y estoy a su disposición.